Pueden salir nuestros niños, nuestros jovencitos a su clase. Y estamos ya en la parte final de Corintios, Primera de Corintios. Le voy a invitar a que vayamos al capítulo 15. Le tengo buenas noticias, ya sabemos qué son los siguientes libros que vamos a estudiar, así que usted puede irlo leyendo. Pero todavía falta que leamos el capítulo 16. Así que en agosto tenemos nueva serie. Pero esta semana que viene, por favor, hermano, lea el capítulo 16 de Primera a los Corintios. Léalo varias veces. Y pregúntele al Señor, ¿qué tienes ahí para mí? ¿Qué tienes para mí? La Escritura nos enseña que para que la palabra de Dios nos haga provecho, ¿qué es eso de que nos haga provecho? Que cause el efecto en nuestra vida, ese efecto por lo cual Dios la envía a nosotros. La palabra de Dios tiene el poder de transformar. ¿Sabe usted? Transformar. Y la transformación no es superficial, es una transformación profunda, es una transformación interior. Pero la Escritura nos dice que cuando uno va a oír, ya sea que la oye de alguien o la lee uno personalmente, abre la Biblia, o hoy en día ya no se dice abre la Biblia, si se prenda la Biblia. Porque ahí la tienen en el teléfono, ¿verdad? Ya no la abren, ahora la prenden. Uno tiene que tener una inclinación de fe a la palabra de Dios. Tiene que oírla con fe. Tiene que poner uno confianza en la palabra de Dios. Dice que no tiene efecto en aquel que no escucha con fe. No causó efectos, los efectos maravillosos que Dios causa en una persona cuando no la escucha, no la recibe con fe. Y curiosamente la palabra nos produce más fe. Pero hay que tener cierta fe. Hay que confiar en Dios, hay que confiar en su palabra. Y hay que confiar que la palabra, entre otras cosas, transforma la vida. Pero no la transformación que produce mis propias decisiones o mi propia inteligencia o mi propia sabiduría. No una transformación o no un cambio que viene de parte mía. Porque hay cambios que vienen de parte nuestra. Hay cambios que vienen por la influencia de otros o la presión de otros. Pero hay un cambio interior, un cambio profundo que produce el Espíritu Santo, que produce Dios, que es independiente de nosotros en un sentido. Es lo que Dios hace. La palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios nos limpia. Cambia la historia de nuestra vida, cambia nuestros anhelos, cambia nuestros pensamientos, nuestra manera de concebir el mundo, la vida, la familia, el trabajo, la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios transforma. Y transforma todo el ser. Todo el ser. No solo el espíritu adquiere vida, el alma, el cuerpo, la mente. Esa es la transformación que Dios produce y es la transformación que nosotros necesitamos. Lo necesitamos. Algo que llena el corazón nuestro, hermanos, de esperanza, es lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado viendo en el capítulo 15 de Primera a los Corintios, es la resurrección de Jesús. Es la resurrección de Jesús el principal motivo por el cual hoy podemos estar aquí. Porque sin resurrección no hay esperanza. Sin resurrección tal vez deberíamos de estar haciendo otra cosa en otro lugar.
Sin resurrección, lo que estamos haciendo es en vano. Desde los días de Pablo, cuando escribe esta carta a los Corintios, hasta los nuestros, hay gente que ve la resurrección de Jesús como una historia más, pero no como una historia verdadera, sino una historia de la gente, parte del folclore judío. Pensar y hablar de un Cristo resucitado, o un día más para celebrar. Algo que celebrar, pero que en realidad no existió o no sucedió. Para responder Pablo a estas personas, dice el versículo 12, vaya conmigo, 15-12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, si Pedro, si Pablo, si los demás apóstoles, si los pastores, si los predicadores, si los misioneros predican por todas partes, se había extendido el evangelio por todas partes, predicando acerca de la resurrección de los muertos. Y el testimonio más grande, más claro, la evidencia más grande es la misma resurrección de Jesús. Jesucristo resucitó. Y un hombre en un sentido tan escéptico, tan incrédulo sobre el cristianismo, ahora está predicando él sobre ese Cristo el cual él perseguía, ese Cristo el cual él negaba que él era el Mesías, pero una vez convertido, porque el mismo Cristo se le apareció. En un sentido, hermanos, para que uno confíe en Dios, para que uno acepte el plan de Dios en su vida y viva bajo el señorío de Cristo, en un sentido es que a cada uno se le tiene que aparecer Jesús. Se le tiene que aparecer Jesús. Y lo digo en un sentido, no lo digo en forma literal. Pero Dios es espíritu. Y cuando se le aparece Jesús a Pablo, a Saulo entonces, él no lo vio y la escritura no dice que fue físicamente, solamente él escuchó y no necesitaba verlo porque estaba ciego, ni podía. Pero él escuchó su voz claramente. ¿Qué voz sería que él pudo tirado en el suelo reconocer que delante de él estaba un Señor? ¿Quién eres tú, Señor? El que me tiró al suelo, el que me tiene ciego, el que me tiene postrado, el que me bajó el orgullo en un instante hasta el polvo, es un Señor. ¿Quién eres? Yo quiero saber quién eres. Dime tu nombre. Él es el que se te tiene que aparecer. No, yo no te hago nada, yo no hago nada si me aparezco a ti. Si me manifiesto a ti, no. Lo más que puedo hacer es asustar a los niños. Pero cuando alguien por el Espíritu Santo es tocado y convencido de su pecado, porque hoy ya no se habla del pecado. Si no se habla del pecado y si no se menciona el pecado y si no se habla del problema que hay en nosotros, entonces no hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento no hay perdón. Pero hemos hecho tan fácil, como veíamos la semana pasada, hemos hecho tan fácil el evangelio, tan facilito, solamente ora y recibe. Pero aquí hay un pecado. Y si no lo ponemos de manifiesto, y si no lo presentamos para que Dios lo perdone, y para que Dios lo quite, para que Dios lo borre, entonces va a permanecer ese pecado ahí, va a seguir ese pecado ahí, y seguirá separándonos de Dios. Él es el que perdona todos tus pecados. Pero si tú no llevas la ropa a la lavandería, va a seguir sucia. Si tú te paras en la lavandería y no llevaste la ropa, va a seguir sucia. Si tú vas con el mecánico a hablar del problema de tu vehículo, pero no lo llevas, lo dejaste allá porque no puede caminar, el vehículo va a seguir descompuesto.
Y si tú y yo no traemos nuestros pecados delante del que perdona, no pueden ser perdonados. Se le apareció ese Cristo resucitado. Hasta este momento, Pablo había escuchado por ahí algunos decir que él no estaba muerto, que él se le había aparecido a los discípulos, etcétera, etcétera. De hecho, la semana pasada, antepasada, vimos la narración de que se le apareció a 6 diferentes tipos de grupos o personas. Y Pablo dice, y al último se le apareció. Y a lo último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Y así tienes que ser tú. Y a lo último, como a un abortivo, ese Cristo resucitado, un día, se me apareció a mí. Un día estuve frente a Él con mi pecado en la mano y con su perdón en su mano. Un día Él fue a la cruz y tomó todos mis pecados, todas mis iniquidades, y ahí las pagó. Gracias, Señor. Pero no quedó muerto en la tumba. No quedó muerto en la tumba. La gente viene el día de resurrección, el domingo de resurrección. Hay 2 días que la gente va a la iglesia, aunque nunca va a la iglesia. Va en Navidad, va para la Navidad y va para el domingo de resurrección. Los días más frecuentados, aún los que se dicen ser cristianos, que no se paran en ninguna iglesia, que no se reúnen con ningún cristiano, que no sirven a Dios, pero dicen que son cristianos, el domingo de resurrección y para Navidad ahí van a estar. Si no hay otra cosa mejor que hacer. Si se predica, dice el verso 12, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, si por todos lados se está predicando, y no solamente los pastores, no solamente los que enseñan, sino que iban predicando, cada discípulo iba haciendo discípulos por todas partes, los hermanos predicaban. Ay, usted se convierte en un predicador, en alguien que anuncia las buenas noticias. Y en ese sentido todos debemos de predicar, todos debemos de profetizar, como ya aprendimos en capítulos pasados, hablar a los hombres, todos debemos de hacerlo. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y ya sabemos cuál es el gran problema de Corinto. Los griegos los griegos pensaban que el cuerpo era malo. Y lo menos que querían hacer es volver a encontrarse un cuerpo y conectar su alma con su cuerpo, su espíritu con su cuerpo. Ellos no querían saber de resurrección, no les gustaba el punto de pensar que volver a tener un cuerpo unido al pecado, unido a lo malo. Así que los corintios habían crecido desde niños con esta idea, con este pensamiento, con esta creencia. Pero ahora entra una fe diferente, donde se habla de que hay resurrección y donde se habla que aquel que murió en la cruz resucitó. Si no existe la resurrección de los muertos, como dice Pablo en el verso 13, tampoco Cristo resucitó. Si no hay pan en la alacena, tampoco usted come pan. Nadie va a comer pan. Y si no hay resurrección, le tengo malas noticias. Usted se va a morir y no va a resucitar. ¿Qué va a pasar con usted? Pues depende de la creencia que tenga, lo estará pensando, pero lo que va a pasar con usted y conmigo no depende de lo que yo o usted pensemos, va a pasar lo que va a pasar.
Es más, va a pasar lo que ya está determinado que va a pasar. Y el que ha determinado lo que va a pasar con nosotros una vez que partamos de esta tierra fue Dios. Y dice la Escritura, está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Así que la idea, la creencia de 2 vidas, de 3 vidas, de 4 vidas, de 5 vidas, etcétera, 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 es totalmente falsa. El hombre solo va a morir una vez. Por lo tanto, va a vivir una vez. Físicamente hablando, humanamente hablando, una sola vida tenemos. No hay reencarnación y reencarnación y reencarnación y reencarnación. Hay una sola vida. Está establecido, es ley. Es ley. Que cada ser humano muera una sola vez. Y en la misma ley dice que después de esto sigue juicio. Una vez muerto y juicio. ¿Cuántos juicios? No es como aquí que un juicio y la siguiente para tal fecha y no, la cambiaron, que no, que porque se descompuso el aire acondicionado. La cambiaron para el día 15. Y luego, pero no terminamos, hay otra. Un solo juicio. Un solo juicio. Está establecido. Ah, pero yo no quiero. No importa que no quiera. Ah, pero yo no creo eso. No importa que no crea. No importa que no crea. No importa que no quiera. Está establecido. Si el juez lo cita a su juzgado, usted no puede decir, no, es que yo no quiero. O, no, yo no creo. Aquí hay un error, yo no creo. No voy a ir porque yo no creo esto. Y tal vez se puede escapar de la ley como muchos se andan escapando. Pero de Dios nadie puede escapar. De hecho, lo que Dios quiere no es darnos juicio, es darnos vida. Él se complace no en enjuiciar al hombre. Por eso es que Jesús murió en esa cruz. Para que los que viven, pellizque al vecino, ¿está vivo? Si grita, está vivo. Para que los que vivan ya no vivan para ellos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que si no hay resurrección, hay un problema. Si no hay resurrección, si nadie ha resucitado o nadie va a resucitar, tampoco Cristo va a resucitar. Pero decir, como ellos decían, que no había resurrección, que no existía tal cosa como la resurrección, y negar de paso la resurrección de Jesús, lo que causaría es desmentir todo el testimonio de los apóstoles. Los apóstoles testificaron y testificaron y testificaron que ellos estuvieron con Cristo, con ese Cristo resucitado. Es desestificar el testimonio de los discípulos, que ellos a más de 500 reunidos lo vieron partir al cielo, en ese cuerpo transformado, lo vieron levantarse. El cuerpo de Jesús no fue robado de la tumba, el cuerpo de Jesús no fue comido por los gusanos, el cuerpo de Jesús no vio putrefacción, el cuerpo de Jesús fue levantado con poder por el Padre. Y dice Pablo, yo quiero conocer, yo he dejado todo a un lado, yo he perdido todo y lo he abandonado todo. Es como aquel que vende todo lo que tiene para comprar la moneda más deseada, la perla más deseada. Y Pablo fue listo para dejarlo todo, para abandonarlo todo, para conocer una sola cosa. Él quería conocer en su vida personal el poder de la resurrección de Jesús. Ese poder que resucitó a Jesucristo, él quería experimentarlo en su vida diaria. No lo quería experimentar cuando él muriera y resucitara, porque eso iba a suceder. Sin desearlo, deseándolo. Él quería experimentar que ese poder, el poder de Dios que resucitó a Jesús, ese poder extraordinario que levantó de la muerte, que arrebató de la muerte a Jesucristo, ese poder, cómo iba a
trabajar, a funcionar, a transformar su vida. Porque ese hombre cambió. Y no voy a decir que cambió de la noche a la mañana, recibió vida de la noche a la mañana o de la mañana a la noche, no sé a qué hora fue. Nosotros nacemos no despacito, nacemos en un solo, ¿no es cierto? Mi nieta hoy cumple 4 meses. Y no voy a decir nació otro poquito porque ya van 4 meses. Ella nació, le costó unos cuantos segundos nacer. Hubo un trabajo de parto de algunos minutos, pero él nació ella. Así nació usted. Esa vida ha sufrido modificaciones, transformaciones, etcétera, a través de los años, pero el nacimiento es en una sola vez, se nace en un momento. Si usted es hijo de Dios, usted nació en un momento. Pero la transformación es día a día, a día a día, donde podemos ser transformados. Hay que estar ahí. Y aquel hombre que jugaba para el equipo contrario se transformó en un jugador estrella del cuadro de Jesús. De ser un enemigo de la cruz de Cristo, se transformó en el más fiel predicador y obrero de su época. ¿Y cómo pasó eso? Cristo. Humanamente hablando, no podía haber sucedido esto. De ninguna manera era posible esto. Yo creo que ni siquiera cayéndose del caballo y lastimándose la cabeza. No, y por ahí puede haber algún argumento, que fue un golpe que se dio cuando cayó del caballo. No falta. Pero ¿quién lo cambió? Un encuentro, su encuentro con Jesús. ¡Ey! Pero ni siquiera lo cuestionó y tú estás muerto. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y cuando Jesucristo llega a tu vida, tienes que darte cuenta que Él es. Como aquel día cuando estaba en la barca con los discípulos. Y ellos asustados por la tempestad. Tenían pánico, sentían morir. Sentía que la muerte estaba cerca de ellos. Y no eran hombres temerosos, pero sabían lo que es estar cerca de la muerte. Y Jesús se levantó tranquilamente y le dijo al viento, ¿cómo? Calla. Y al mar, no le digo como lo hubiera dicho en los pueblos de Sonora, ¿verdad? Pero algunos se lo están imaginando. Le dijo al mar, cállate, cierra la boca, enmudece. ¿Quién tiene ese poder? Decir, ¿no ves? A llover. Ya. Y los discípulos se quedaron sobreasombrados y dijeron, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿Y tú a quién obedeces? ¿Y yo a quién obedezco? ¿Quién es? Y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y es que yo creo que muchas personas no han conocido a Jesús como Él es. No conocen a Dios como Él es.
Dios para muchos es otro Dios, como los demás dioses, es otra creencia, es una religión, es una fe, la cual nos hace sentir mejores, nos hace sentir bien, ¿verdad? Tranquiliza nuestras culpas, pero Jesús es real, es verdadero, Él está vivo. Él resucitó. Y Él claramente le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús al que tú persigues. A ese Jesús me refiero. Ese Jesús soy yo. Ya no cuestionó. La gente no necesita que se le aparezca el diablo para cambiar. Necesita que se le aparezca Jesús. Necesita un toque, el verdadero toque de vida, de perdón, de salvación de Cristo. De un Cristo que no es una religión. El Cristo que es una religión no salva, no transforma. La religión cristiana no transforma, no salva. Es Jesucristo. Es el Cristo vivo el que transforma, el que salva, el que perdona, el que te acompaña. Yo estaré contigo todos los días. Todos los días. Esos terribles, ahí estaba Él. En ese día tú pensabas que no ibas a salir de Él. Claro que saliste, mira, aquí estás. Y vas a salir de otros. Porque Él está contigo. Pero tenemos que darnos cuenta que Él está con nosotros. Tenemos que admitir que Él está con nosotros. Tenemos que involucrarlos a Él como el Señor de nuestra vida. Ese Cristo resucitado está ahí no de adorno. Está ahí no para cuando ya no hay más que hacer. Está ahí para ser Señor, para dirigir, para transformar, para tocar, para hablar, para decidir. Él es el Señor. ¿De qué sirve que está ahí si lo ignoro? Está ahí pero no lo oigo. Oigo a todo mundo pero no lo oigo a Él. Obedezco a todo mundo pero no lo obedezco a Él. Me obedezco a mí mismo, a mis propios deseos pero no a Él. Entonces creemos que Él no hace nada. Él no hace nada con el que no se pone en sus manos. No puede. No es que no quiera, no es que no tenga el poder, pero te respeta. Te respeta. Si Cristo no hubiera resucitado, todo sería una catástrofe. Y Pablo lo dice aquí. Vea conmigo el verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Mejor les voy a contar de los platillos voladores. O del chupacabras. A lo mejor se pone más divertido. O del pie grande. De alguna cosa vamos a hablar. Vamos a hablar de los Diamondbacks que van muy bien. O hablaremos de la selección mexicana para que nos duele el estómago. Si queremos llorar hay que hablar de la selección de México. Y a llorar. Dice el verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Es inútil, es insípida, es inoperante, no sirve de nada predicar el evangelio, no sirve de nada por el evangelio, porque el evangelio dice esto, Cristo murió y resucitó. Ese es el evangelio que predicamos, que Él verdaderamente fue a la cruz, verdaderamente murió, verdaderamente lo enterraron, verdaderamente al tercer día resucitó y verdaderamente lo vieron sus discípulos, verdaderamente ascendió a la diestra del Padre, verdaderamente intercede por nosotros, por aquellos que el Padre ha salvado. Él está ahí para representarlos, Él está ahí para abogar por ellos y verdaderamente Él va a regresar por su iglesia. Ese es el Cristo, ese es. Pero la única manera de que todo esto suceda y esté sucediendo es que Él no quedó en la tumba. Y que tampoco robaron su cuerpo. La única manera es que Él, como lo dijo, Él lo dijo, Él lo había predicho, yo voy a levantarme. Y lo hizo.
Porque el poder del Padre lo resucitó. Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Si esto no es así, entonces predicar el Evangelio es una locura. Es en vano lo que prediquemos, es en vano lo que creamos, es en vano lo que hagamos. Y lo que es nuestra fe es también en vano. Porque precisamente, hermanos y amigos, el Cristo resucitado es la esencia misma de las buenas nuevas. Las buenas noticias es que aquel que murió por nosotros, resucitó por nosotros y volverá por nosotros. Esas son las buenas noticias. Y el día que tú mueras, en un abrir y cerrar de ojos, cuando tu cuerpo y tu corazón deje de latir y tu alma y tu espíritu se retiren de ti, en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, estarás en la presencia de Él. Para que te diga bienvenido o para que te espere el juicio después. El otro problema, dice el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Daríamos testimonio falso en cuanto a Dios. Cualquier persona que predicase este evangelio sería culpable de una propaganda falsa. Es decir, la gente estaría predicando algo que saben perfectamente que no es. Qué terrible es dar un mal testimonio, un falso testimonio. Hay gente que ha dado su vida por una mentira que creían que era verdad. Ellos creían que era la verdad. No sabían que era mentira. Pero el punto de los cristianos es que ellos entregaron su vida sabiendo que era mentira. ¿Están locos? Predicaban una mentira. Seguían una mentira. Si Él no resucitó, todo el mundo sabía que era falso esto. Y fueron capaces de morir miles y miles y miles. Y hoy en día siguen muriendo. Cada día mueren por su fe personas que saben perfectamente que Cristo resucitó. Si no creyeran con todo su corazón esta verdad, porque ¿sabes quién más? Más que el testimonio, más que la historia, más que los historiadores del primer siglo, más que Josefo y los otros historiadores romanos que escribieron acerca de la resurrección, más que ellos, es el testimonio de la vida de Cristo dentro de ti. Ese es el testimonio. Vive en mí. Él me transforma de una manera que yo no puedo ser transformado. Él cambia mi manera de ser y de pensar de una manera que yo no he podido ni nadie ha podido cambiarme. Él está vivo. Y por Él por la gloriosa venida de Dios, de Cristo, por lo que va a suceder después de este tiempo, porque Él va a cumplir cada promesa que hizo. La gente hoy muere por Cristo. A nosotros si acaso pasamos un calorcito, la gente muere por Cristo. Y mueren muertes terribles por Cristo. Porque ellos saben perfectamente que les espera una vida mejor. En ese momento que alguien piensa que le arrebata la vida, es el plan de Dios que ahí llegue su final y su dolor humano y abran sus ojos en la presencia de Dios.
el versículo 17 dice que nuestra fe sería vana y que no tendríamos ningún perdón de pecados. Todos los pecados que hemos cometido y que vamos a cometer siguen sobre nosotros, inculpándonos, ensuciándonos, pudriéndonos por dentro el alma. Dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Eso que nos da vergüenza pensarlo, eso que le hemos dicho, Señor, permíteme olvidarlo, no quiero ya más olvidarlo. Todo eso, quiero recordártelo, todavía lo cargas. Y con el tiempo ha empeorado. Porque que usted agarre la bolsa de basura, como a veces me pasa a mí, que me dice, Ruy, ya está muy llena esa cara. Y le digo, esto está tan feo que no lo voy a poner en el bote, lo voy a tirar al bote que está ahí en el servicio, allá atrás de las casas. Allá lo voy a poner porque está horrible. Pero por alguna razón la dejo en este verano 12 horas o 24 horas en el garage. ¿Sabe lo que pasa? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Desde cuándo empezó a pecar? Imagínate si Él no resucitó, los pecados que has cargado los sigues cargando y siguen pudriéndose dentro de ti por años y años y años y años y años. Y más lejos estás de Dios si Cristo no resucitó. Dice también, los que han dormido en Cristo estuvieran perdidos, el verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Nadie está vivo, nadie está bien. No te rías cuando alguien muere, sufre y sufre toda tu vida por ellos, porque ninguno de ellos va a volver a la vida, ninguno de ellos lo vas a volver a ver. Mentira. Si Él no resucitó, todos están perdidos. Todos. Así que tírate a sufrir delante del féretro de un ser querido, por no lo volverás a ver jamás si Él no resucitó. Mira lo grave que es esto. Y termina diciendo, si todo es así, si Cristo no resucitó y el cuadro es tan patético, es tan triste, dice el versículo 19, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pero acuérdate, si Cristo no resucitó y tú estás esperando a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hay gente que causa lástima, pues los cristianos somos las gentes que más lástima deberíamos de causar en otros. Si Cristo no resucitó, somos las personas más dignas de conmiseración. Los cristianos damos lástima, más que nadie. Todavía en este siglo había muchos leprosos, pues los cristianos eran más dignos de lástima que los leprosos. Ya existían los hombres, pues los cristianos son más dignos de lástima que los hombres. Había religiones paganas que hacían cosas terribles, pues los cristianos eran más dignos de misericordia, de lástima que ellos, si Cristo no resucitó. ¿Y sabe cuál es la esperanza de usted? Cero. ¿Y la mía? Doble cero. No lo piense mucho, doble cero no es más que cero. Pero rompe todo este pensamiento equivocado Pablo diciendo que para el cristiano que cree en la resurrección, la realidad es absolutamente otra. Aleluya. Déjame decirte esto que es muy importante. Todo lo que creemos depende
de que Cristo resucitó. Todo lo que hacemos depende de que Cristo resucitó. Todo lo que esperamos depende de que Cristo resucitó. Y toda esperanza verdadera que puedas tener tú depende de que Cristo haya resucitado. De eso depende. Dice el verso 10. Más ahora. Yo no sé si así gritó Pablo, pero no se puede gritar cuando se escribe, ¿verdad? ¿Cómo gritaría? Así con unas letrotas. Más ahora. Se llevó un pergamino ahí nomás en poner más ahora. Se lució. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos serán vueltos a la vida. Esa es la esperanza del que confía en Jesús. Eso es lo que cantamos. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Esa es la esperanza viva. No es una bonita historia, no es un bonito cuento, es la verdad eterna. Es lo que hoy tú puedes recibir si quieres confiar en Jesús. Ponte de pie. No hablamos de esta parte donde él habla de su encuentro con Cristo. La historia, los testigos. Él como un hombre de estudio analizó estas cosas, pero ya la analizó con un discernimiento espiritual, porque ya conocía a Dios. Revisó los testigos. Conoció a algunos que lo vieron irse. Pero luego les dice a los hermanos de Corinto algo mucho más personal. Se me apareció a mí. Una cosa es oír y creer lo que otros han dicho. Pero a mí en el año 1976, usted todavía no nacía, algunos, tuvo un encuentro con Jesús. Y entonces toda la evidencia bíblica se hace más fuerte y más evidente y más clara en mi vida. Porque tuve un encuentro con Él. Mi pregunta es, ¿ya lo tuviste tú? Porque te puedo leer y te puedo contar y puedo tratar de argumentar. Pero cuando alguien dice, tuve un encuentro con Él, es innegable. Ese es el encuentro que tú necesitas y yo necesitamos siempre. Yo con mis pecados y Él con su perdón. Porque Él quiere darme vida. Y puede hacerlo porque Él vive. Cierra tus ojos, no porque Dios esté en lo oscuro, para que no te distraigas. Pero tal vez hay una persona, y si hay una persona aquí que cree en Dios, el que estés aquí está diciendo, tú crees en Dios. Bien, mal, no sé, pero tú crees en Dios.
Y te felicito porque Dios es real. Pero hace falta algo, poquito más, algo que creer. Es confiar tu vida a Él. Dice la Escritura, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida es salvarte. Salvarte de la muerte eterna. Salvarte de la vida actual, transformar tu vida. Quiere perdonarte como un día yo expuse mis pecados y Él los perdonó, Él los limpió. No solamente los que tenía en ese momento, los que iba a cometer después, los que todavía no cometo. Él murió por esos pecados. Así es su poder. Así es su poder. Así es su misericordia. Él pagó por todo. Y tal vez estás aquí porque Dios te trajo a escuchar el mensaje de hoy. Y no soy yo, sino el Espíritu Santo que te está redarguyendo el corazón, que te está convenciendo Él de que tú necesitas un encuentro con Jesús. Y no estoy diciendo que lo vas a ver, que lo vas a oler, que lo vas a oír. Estoy diciendo que Dios existe, que Dios es real, que Dios está aquí, que Él prometió estar aquí, por eso está aquí. Y Él te está hablando a tu mente, a tu corazón, y te está diciendo, hijo mío, dame tu corazón, abre tu vida, abre tu corazón. Yo voy a hacer lo que quiero hacer, yo voy a transformar y yo le voy a dar un sentido especial y único a tu vida. Y lo voy a hacer para la eternidad. Dice Jesús, nadie viene al Padre, nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae a Él. Y nadie viene al Padre si el Hijo no lo lleva a Él. ¿Hay alguien aquí esta mañana que diga, hermano pastor, o mejor, tú Señor, Padre, quiero que me salves? Quiero que perdones mis pecados. Quiero conocerte personalmente. Quiero tener no la fe de otros, ni siquiera la fe de mis padres o de mi madre. Yo quiero tener mi propia fe. Yo quiero tener mi propio encuentro contigo, Señor. Yo quiero tener una relación personal, una relación directa. Y en esa relación yo sé que lo único que está delante de mí son mis pecados, pero tú eres el que perdonas. Tú eres el que limpias, tú eres el que transformas, tú eres el que salva. Y hoy entiendo algo de esto, no lo entiendo todo, pero yo quiero decirte que este día 16 de julio abro mi corazón, abro mi vida para siempre a ti. Toma mi vida, es tuya. ¿Habrá alguien así aquí que haga una decisión así como esta, algo parecido a esto, que dice, Dios, yo quiero este día entregar mi vida, yo quiero este día nacer de nuevo? Hay una cosa que tú dices en tu palabra que es nuevo nacimiento, y el nacimiento espiritual es como el nacimiento físico, se hace en un instante, y yo quiero nacer espiritualmente, yo quiero tener vida espiritual. Yo reconozco que tengo una vida física, yo me sé vivo. Me siento vivo, estoy vivo. Pero yo quiero una vida espiritual. Yo te pido que me des la vida espiritual. Yo quiero volver a nacer. No de carne ni de sangre, sino quiero nacer espiritualmente. Sabes, yo tuve un encuentro con Jesús a mis 13 años de edad. Muy pequeño. Ya era de este tamaño. Mi papá decía que iba a ser muy grande yo. Pero dejé de crecer a los 13 años. Pero seguí creciendo espiritualmente a los 13 años. Porque nací de Dios. Yo te invito este día en el nombre de Jesús
en el nombre de Jesús, que entregues tu vida a Él. Y si quieres hacerlo, yo te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. No vas a venir acá, no vas a levantar manos, no nada, pero si tú quieres esto, haz esta oración conmigo. Padre, en este día 16 de julio, yo quiero pedirte que me des vida espiritual. Yo quiero pedirte, Dios, algo que tú ofreces, que es el perdón de pecados. Te pido, Dios, que perdones todos mis pecados, que es lo único que me separa de ti, pero es suficiente para separarme de ti. Perdóname, límpiame, transfórmame. Ven a mi vida porque tú dijiste, tú ofreciste la morada del Espíritu Santo, que eres tú mismo, Dios. Y es el Espíritu Santo el que transforma. Transforma mi vida. Y hazme en los próximos días y en las próximas horas, hazme sentir que estoy vivo para siempre, espiritualmente. Dame hambre de ti, dame sed de ti, dame el deseo de ti, de que tú seas mi Señor para siempre. Y ayúdame, Señor, al terminar este tiempo con el que me trajo, con el que me invitó, con el que conozco o el que no conozca, que le diga, yo he entregado mi vida a Cristo hoy. Que la gente lo sepa, porque con la boca se confiesa. Yo te confieso como mi Salvador, yo te confieso como mi Señor, y yo confieso delante de la gente que soy tuyo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos terminando este servicio. Salúdense, especialmente si ven una cara, no voy a decir nueva, pero desconocida. Salúdenlos, por favor. Hay un anuncio. Las mujeres se reúnen en casa de Miriam el próximo sábado a las 9.